Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, seguimos con la serie de estudios sencillos y prácticos de la dirección, cómo Dios nos dirige, cómo Dios nos guía nuestra vida y aún así, especialmente en la toma de decisiones. Amados hermanos, estamos prácticamente todo el día tomando decisiones, ¿verdad? En el trabajo, en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera. Vivimos todo el tiempo andando, tomando decisiones. Algunas son muy importantes, otras no son tan importantes, pero al fin y al cabo son decisiones que debemos tomar. Y claro, la diferencia es que no somos del mundo, no somos ateos, no somos impíos. Si estamos en Cristo, no somos impíos. Hemos sido salvos por gracia. Pertenecemos al pueblo escogido de Dios y por tanto debemos vivir como pueblo de Dios que somos, y aún en la toma de decisiones. Esta clase sigue tratando acerca de cómo los cristianos debemos tomar decisiones y podemos ver, amados hermanos, a través de toda la palabra de Dios, de toda la Escritura, cómo Dios guía a su pueblo. Esto lo vemos en la Biblia, en las Escrituras, cómo Dios guía a su pueblo por medio de muchas formas distintas, por medio de sueños, de voz audible, de profecías, de visiones, etcétera, etcétera. Esto lo vemos, ¿verdad? A lo largo de la Biblia, Dios guiando a su pueblo de diferentes formas y medios. Y cuando lees la Biblia, escucharás hablar, o verás, mejor dicho, leerás hablar a un asna o una zarza ardiente. Y eso sería muy sencillo, ¿verdad? Escuchar algo así para tomar una decisión sería muy sencillo. Sin embargo, amados hermanos, aunque Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera, no es la forma habitual con la que Dios nos guía, seamos sinceros. Ni voz audible, ni profecías, ni sueños, seamos sinceros. No ocurre por lo general. Dios nos guía a través de su palabra. Especialmente hoy en día, en esta época, donde ya tenemos su palabra completa, las Sagradas Escrituras, la revelación especial de Dios dada por completo. No necesitas más, amado hermano. Necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, en la primera clase vimos cómo tenemos algunos medios de gracia que el Señor nos ha regalado para poder tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, la oración y el consejo de otros hermanos sabios. Y vamos a ver cómo usar estas herramientas. Usar bien la palabra de Dios, porque a veces hay creyentes que utilizan la palabra de Dios para tomar una decisión, pero a veces la usan de forma incorrecta. Y vamos a ver algunas formas de cómo usar la palabra de Dios correctamente. ¿De qué manera la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones? Comencemos en primer lugar presentando algunas de las formas incorrectas. Por ejemplo, una forma incorrecta es abrir la Biblia en un versículo cualquiera para luego aplicarlo directamente a tu situación concreta. Hay un chiste, anécdota, no sé cómo de llamarle, quizás un chiste viejo, donde se presenta una mujer que abrió la Biblia, queriendo que Dios le hablara, hizo lo que muchos hacen, por no conocer bien la palabra de Dios. Que Dios me hable. Abrió cualquier texto y llegó a parar en Mateo capítulo 27, versículo 5, donde dice lo siguiente. Dice que Judas salió, fue y se ahorcó. No contenta con ese versículo, abrió otra vez la Biblia al azar y leyó al final de la parábola del buen samaritano que dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. O sea, era un llamado al suicidio, ¿no? ¿Sí o no? Sí.
No es que Dios estaba llamando a esta persona que se quitara la vida. ¿Sí? Es que no se puede jugar con la palabra de Dios. No es un mapa. La Biblia no es un mapa. Y Dios no habla así. ¿Eh? Esos son para los niños pequeños que quieren jugar con los libros del colegio, pero no con la Biblia. La palabra de Dios es mucho más seria y debe ser analizada con mucho cuidado. Por tanto, abrir la Biblia en una oración, en un texto, en una palabra, en un verso, sin tener en cuenta el contexto, no es una forma correcta. Y mucho menos asumir que el texto que hemos señalado es Dios hablando de forma especial a nuestra vida. No es así. Esta es una forma horriblemente incorrecta y mística de concebir las Sagradas Escrituras. Ciertamente, amados hermanos, Jesús no usó nunca así las Escrituras. Ni tampoco es el modo en que la Biblia nos enseña a leerla. Otra forma incorrecta de leer la palabra de Dios, dice un autor, nunca leas un versículo de la Biblia. Nunca leas un versículo de la Biblia. Evidentemente se refiere, nunca leas un versículo de la Biblia sin tener en cuenta el contexto, el entorno en donde se encuentra ese versículo. Siempre, amados hermanos, debemos leer la Escritura, un texto, un pasaje, un versículo, dentro de su contexto inmediato, dentro del entorno en el cual se halla ese pasaje. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, voy a abrir también yo la Biblia. Es un texto mal interpretado por muchos creyentes. Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto tremendo, pero muy mal interpretado por muchos creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos creyentes han tomado este versículo para señalar que pueden alcanzar todas sus metas, todos sus sueños y objetivos en la vida porque Cristo les fortalece. Eso no tiene nada que ver con el contexto de ese versículo. No es para nada el significado de ese texto de la palabra de Dios. El contexto que lo rodea, si analizamos bien el contexto que lo rodea, el apóstol San Pablo explica, él está hablando acerca de aprender el contentamiento en Cristo, a través de circunstancias buenas y malas. Por ejemplo, si leemos el versículo anterior, o mejor dicho, los dos versículos anteriores, el 11 y el 12 dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando acerca de aprender el contentamiento en Cristo a través de las circunstancias que nos rodean, que a veces son buenas y a veces no son tan buenas. Pablo no está diciendo que puedes lograr todas las cosas por medio de Cristo, aunque sin duda Dios nos ha dado todo en Cristo. Pablo está más bien haciendo referencia a que podemos soportar todas las cosas por medio de Cristo y todavía seguir gozándonos y tener contentamiento en nuestra vida cristiana. Por tanto, amados hermanos, el contexto es fundamental, es clave y afecta considerablemente al significado de un versículo o un texto que leamos. Por tanto, os recomiendo, no leamos un versículo aislado de su contexto. Es algo errado y nos lleva a malas interpretaciones. Veamos algunas formas correctas de usar la palabra de Dios, así de forma sencilla y breve. ¿Cómo podemos usar la palabra de Dios para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana? Veamos en primer lugar que hay mandamientos específicos en la Biblia, ¿sí? Cuando abrimos la Biblia encontramos, ¿qué cosa? La voluntad preceptiva de Dios. Estuvimos hablando la semana anterior, os refresco un poquito la memoria,
que la voluntad de Dios tiene varios aspectos. Por ejemplo, la voluntad decretiva de Dios. Lo que Dios ha decretado, hay cosas que están reveladas en la Biblia, es cierto. Dios decretó el sacrificio de Cristo en la cruz antes de la fundación del mundo. Dios decretó su resurrección de entre los muertos. Dios ha decretado la realidad de cielos nuevos y tierra nueva. Dios ha decretado en soberanía nuestra salvación a través de Cristo. Pero también Dios ha decretado en su voluntad muchas cosas para nosotros que no sabemos, desconocemos. Pero nosotros como creyentes debemos enfocarnos en la voluntad preceptiva de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, nuestra santificación es la voluntad de Dios, que os santifiquéis. Amar al hermano, perdonar a los demás, predicar el evangelio, eso es la voluntad revelada, la voluntad perceptiva de Dios. Y a veces, amados hermanos, cuando vamos a tomar una decisión, encontramos que la Biblia nos da mandamientos específicos, claros y concretos. Por ejemplo, uno puede preguntarse, bueno, ¿es la voluntad de Dios para mí que abandone a mi esposa para casarme con otra mujer? ¿Tienes que orar para llegar a una conclusión? No. Es adulterio, es pecado contra Dios. La Biblia lo condena. Caso cerrado. No tienes que buscar consejos o ponerte de rodillas. La Biblia lo condena. Punto. Está revelado en la Biblia. No hace falta buscar y orar. Eso es absurdo. La Biblia revela ciertos mandamientos, y en este caso, que uno quiera abandonar a su esposa o a su esposo para casarse con otro o con otra. Eso no hace falta orar. La Biblia lo prohíbe, lo condena. Caso cerrado, amados hermanos. Y por supuesto, a veces hay, por ejemplo, cosas que la Biblia no prohíbe. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿esto es correcto hacerlo o no es correcto? ¿Lo podría hacer o no podría hacer? Bueno, yo personalmente creo que es importante preguntarnos si Cristo lo haría. Todo lo que hagamos y digamos, debemos hacerlo, dice la Escritura, en el nombre de Jesús, dando gracias al Señor por Él. Entonces, hay situaciones en la vida que a veces no encontramos un texto que directamente hable del tema. Y uno se pregunta, bueno, ¿será correcto hacer esto o no será correcto? Bueno, piensa, ¿puedo dar gracias a Dios por lo que voy a hacer? ¿Cristo haría lo mismo? Son palabras sencillas que pueden resolver nuestra problemática en tomar decisiones. Y ahora pongamos un ejemplo. Digamos que luchas, por ejemplo, cómo responder a una invitación en una comida de tu trabajo. Para los que trabajan en empresas y cosas por el estilo, imaginaos que os invitan, usted es creyente, asiste a una iglesia, es salvo, y le invitan a una comida donde uno de sus compañeros va a anunciar su boda con su novio. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿debo ir a esta comida de trabajo donde un hombre va a anunciar que se casa con otro hombre? Siendo yo cristiano, ¿puedo ir a esa comida que son compañeros del trabajo o no debería ir? Bueno, seamos sinceros, no hay un versículo en la Biblia que diga si puedes ir o no. Claramente no lo dice. ¿Pero qué dice la Escritura? Hay que usar a veces principios bíblicos. A veces no hay mandamientos concretos, pero sí hay principios bíblicos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 5 y 7 leemos así. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No seáis, pues, partícipes con ellos. Este, amados hermanos, es un texto que nos presenta un principio muy útil a tener en cuenta en esta situación que he puesto como ejemplo. Y también en Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, creo que también la Biblia nos presenta un principio práctico para saber qué hacer en esa situación, en ese ejemplo que he puesto. Evidentemente, un cristiano no debe tener comunión con esta clase de personas, ni con fornicarios, ni avaros, estafadores. Y si tienes comunión con ellos, que sea para predicarles a Cristo. La Biblia también puede juzga nuestros motivos y objetivos al tomar decisión. Y pensar sobre los motivos y objetivos bíblicos, algunas veces, amados hermanos, puede desenmascarar lo que no es bíblico en nuestro corazón. Por ejemplo, si estás saliendo con alguien, aquí si hubieran jóvenes, si hay un jovencito, si estás saliendo con alguien y quieres saber si esa persona sería un buen cónyuge, puedes mirar, por ejemplo, Proverbios capítulo 31, donde se habla cómo debe ser o cómo es una esposa piadosa. O 1 Timoteo, para ver cómo debería ser un esposo que teme al Señor. A veces vemos, ¿verdad, jovencitos? ¿Será correcto que me case con esta persona o con esta persona? Bueno, mira la Biblia. Hay principios bíblicos. O si estás pensando, por ejemplo, en cambiar de carrera y quieres evaluar tus motivos, tu motivación, puedes mirar, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, para mostrar los efectos de patrones de comportamiento pecaminosos. Si estás buscando estudiar otra carrera para ganar mucho dinero, para hacerte de oro, como se dice, examina tus motivaciones. Quizás tu corazón no anda bien. La búsqueda de riquezas es un peligro cuando nos desvía de Dios, ¿verdad? A veces uno quiere buscar riquezas y se aparta de la verdad de Dios. Pero sobre todo, amados hermanos, sabiduría. Sabiduría. Honestamente, queridos hermanos, la forma principal en que la Biblia nos ayuda a tomar decisiones es con sabiduría. La sabiduría crece en nosotros a medida que pasamos tiempo en la palabra del Señor. Si no invertimos tiempo en la Biblia, amados hermanos, leyendo, escudriñándola, estudiándola y meditándola, cuando vayamos a tomar una decisión importante, la Biblia poco nos va a ayudar, porque no conocemos nada de la Biblia. Por eso, amados hermanos, es importante que la Biblia nos afecte nuestra mente, nuestro corazón, que seamos profundamente afectados por la palabra de Dios. Y cuando vayamos a tomar una decisión de forma natural, la tomaremos de forma correcta, porque la Biblia está empapando nuestra mente y nuestro corazón. En el Salmo 1, por ejemplo, se dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, la palabra de Dios, en la ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La pregunta: ¿estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, a la ley de Dios? Y no vale leer un versículo fuera del contexto. Hay que leer toda la Biblia. Comenzar en Génesis capítulo 1 y terminar en Apocalipsis capítulo 22. Así estaremos expuestos a todo el consejo de Dios. No podemos leer solamente los salmos, no podemos leer solamente los evangelios. Es muy común, ¿verdad? Sobre todo cuando uno empieza la vida cristiana, o leer los salmos o leer los evangelios. No, amados hermanos, debemos exponernos a todo el consejo de Dios. Porque toda la voluntad de Dios está desde Génesis 1 a Apocalipsis 22. Por tanto, amados hermanos, conoce la palabra. Piensa constantemente en la palabra. Lee mucho la palabra de Dios. Ora la Biblia. Memorízala. Y con el tiempo la Biblia te moldeará y te dará sabiduría. Y más que nada, amados hermanos, es sabiduría lo que necesitamos para tomar buenas
correctas decisiones que den gloria a Dios. A veces tomamos decisiones que para nosotros creemos que son las mejores decisiones, pero a veces no las son. Pregúntate, ¿está dando gloria tu decisión a Dios o se está haciendo solamente a ti bien? A lo que tú crees que te puede hacer bien, porque si no da gloria a Dios, tampoco te va a hacer bien a ti. Por tanto, amados hermanos, pasemos tiempo en la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios. ¿Sí? De verdad, hoy en día hay muchos falsos maestros, como decía Spurgeon, muchos payasos, entreteniendo a cabras desde los púlpitos, enseñando cosas que para nada tienen que ver con la Biblia. Hermanos queridos, debemos escuchar la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia y, lo más serio, vivir conforme a la Biblia. Uno puede estudiar mucha teología, idiomas bíblicos, exégesis, ciencias bíblicas, pero si no vive conforme a la Biblia, de nada le sirve. Es perder el tiempo. Y recordemos de que la sabiduría, en términos bíblicos, sabiduría es conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso es sabiduría. No es ser un gran erudito. Eso no es sabiduría en la Biblia. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra y vivir en consecuencia con la palabra de Dios. Ahora sí, veamos el uso de la oración. Y concluiremos porque no nos va a dar tiempo. Hemos visto cómo usar correctamente la palabra de Dios. Y vamos a usar, mejor dicho, vamos a ver cómo usar correctamente la oración. Porque a veces para tomar decisiones, hay que leer la Biblia, hay que orar y buscar consejo de otros, ¿verdad? Pues para orar a veces no lo hacemos de forma correcta. Veamos algunas formas equivocadas de orar. Por ejemplo, no deberíamos orar por algo que Dios prohíbe. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, que es el que pone aquí el estudio. Por ejemplo, imaginaos que un jovencito cristiano, ¿vale?, se enamora de una jovencita que no es cristiana. Y él dice, es que es una bendición de esta chica joven, es una bendición, es una hermosa dama, es buena persona. Y voy a orar a Dios para que el Señor me dé a esa chica, para casarme con ella. Bueno, ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual. Entonces hay un mandamiento que prohíbe tal cosa. Yo no puedo orar para que Dios me conceda, si soy creyente y la chica es incrédula, no voy a orar para que Dios me la dé. Sí puedo orar por su conversión. Por tanto, a veces oramos por cosas que Dios ya prohíbe. Y yo quiero que Dios me las dé. Es una forma incorrecta. Otra forma muy característica de algunos creyentes es pidiendo señal a Dios, tentando a Dios. Señor, si el doctor me dice esto, yo me entrego a las misiones. Si me dan esto, yo te lo prometo, Padre, que entrego mi vida por completo para ti. Eso no es bíblico. Y uno puede poner el ejemplo de Gedeón en el libro de los jueces, ¿no? Él pidió señal a Dios para ir a la guerra o no. Pero, amados hermanos, una excepción no es una regla. Dios hizo muchas cosas en la palabra, pero no son reglas, son excepciones. Y eso de pedir señal no es correcto. No es bíblico tampoco. Principalmente Dios nunca promete responder preguntas así. Seamos sinceros. Dios no promete en ningún sitio de la Biblia responder a este tipo de señales que el hombre pueda pedir. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora la pregunta, ¿hay alguna buena obra que no puedas realizar sin algún tipo de señal milagrosa? ¿No, verdad, Enrique? O sea, toda buena obra la puedes hacer,
leyendo la palabra y viviendo la palabra. Para hacer una buena obra que agrade a Dios, no necesitas una señal. Necesitas leer la Biblia y practicarla, ¿sí? Eso de señales se la dejamos también otra vez para los niños de primaria. ¿Cómo orar, por tanto? ¿Cómo orar correctamente? Jesús nos da la respuesta en Mateo capítulo 6, la oración modelo del Padre Nuestro. Tenemos 5 minutos, veamos alguna cosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay algunas cosas importantes en esta oración modelo. En primer lugar, es que una vida de oración informada, una oración informada tendrá como referencia a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre. Padre nuestro. Empezamos desde esa verdad de que Dios es Padre de aquellos que han puesto su fe en Cristo. Aquel que es nuestra fortaleza, refugio, nuestro escudo, protección, también es nuestro Padre. Esto es glorioso, amados hermanos. El Dios verdadero es nuestro Padre celestial. Jesús enfatiza este punto también en el siguiente capítulo. Por ejemplo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, si nosotros somos malos, pecadores, y aún así damos lo mejor, ¿verdad? A los hijos. ¿Cuánto no más Dios, que es infinito en bondad, gracia y misericordia? Él es tu Padre. Si estás en Cristo, Él es tu Padre celestial. Y Él te va a dar lo que es mejor para tu alma. Por tanto, descansa. No te angusties tanto en tomar decisiones. Descansa en la bondad de tu Padre celestial. Es una promesa muy alentadora, ¿verdad? Amados hermanos, a pesar de las dificultades, conflictos, descansamos en que Dios está en control, porque Él es nuestro Padre. En segundo lugar, una vía de oración bíblicamente informada colocará en primer lugar los grandes propósitos de la obra de Dios en este mundo por encima de nuestros propios deseos. Solemos pedir mucho a Dios por deseos personales, ¿verdad? Pero si aprendemos bien la oración modelo, vemos de que tenemos que poner en primer lugar el gran propósito de la obra de Dios, que se haga su voluntad, que venga su reino, no el nuestro, no nuestro deseo, sino su voluntad soberana y su reino glorioso. Qué lástima que se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿eh? Concluyo con esto, no nos da para más. La pregunta, concluimos. Esto no estaba en el guión, me he quedado a menos de la mitad. ¿Estamos orando de una forma correcta al Señor? ¿O estamos pidiendo señales a Dios? ¿O estamos orando por cosas que Dios ya prohíbe en su palabra? Amados hermanos, oremos de forma correcta. Y tenemos la oración del Padre Nuestro, no es una oración meramente para repetirla tal cual como hacen los católicos. No, ese no es el sentido. Es una oración modelo que nos muestra cómo orar de una forma correcta. En primer lugar está Dios, su voluntad, su reino. Después está también nuestras necesidades cotidianas, ¿no? Pedir por el pan, el alimento, y el Señor es nuestro proveedor y lo va a dar. Pero antes de poner tus deseos personales, pon en tus oraciones los grandes propósitos del Dios soberano, su voluntad y su reino.